Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestra reflexión espiritual para hoy. Y el versículo para la reflexión de hoy es Proverbios 4:18, que nos dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto o alcanza su plenitud. Mis amigos y hermanos, vayamos en oración para pedir la bendición de Dios por su palabra. Querido Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio, Señor, de reflexionar en tu palabra en este momento. Bendícenos al hacerlo. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos y hermanos, hoy hablaremos acerca de el lucero de la reforma. El lucero de la reforma. ¿Quién es el lucero de la reforma? Vamos a ver lo que nos dice Salmo 19, 7 al 11, 119, 40 y 162 y Jeremías 15, 16. ¿Qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios, que fueron en realidad la piedra angular de la reforma? Si algo trajo la reforma protestante del siglo XVI y que fue impactante en sus resultados, fue la fidelidad a la palabra de Dios, el volver a la Biblia. Eso nos trajo realmente una reforma fabulosa para cada uno de los cristianos. Mis amigos y hermanos, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Salmo 119, 140 y 142. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Cada uno de los reformadores se regocijaba en la palabra de Dios, se alegraban en hacer la voluntad del Señor, amaban la ley de Dios, y una de las grandes verdades fundamentales de la reforma protestante fue el gozo que producía el estudio concienzudo de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio más legalista, no, era un requisito rígido, sino un deleite para ellos. Mientras estudiaban las escrituras, dice el libro El conflicto de los siglos, página 101, mientras estudiaban las escrituras eran transformados por el poder del Espíritu Santo. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador que tienen las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación impartiría lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente y agudiza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro el estudio del pensamiento y los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia de propósito, paciencia y valor y perseverancia, y refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él, con el contacto directo de la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. La hermana White acertó con todas estas declaraciones, y ahora leemos 2 Timoteo 2:1 al 3. ¿Qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo concerniente
al estudio de la palabra de Dios y a compartirla. Tú pues, hijo mío, 2 Timoteo 2:1-3, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. La verdad de Dios y el gozo de la salvación en Cristo llenaron el corazón de los reformadores que tenían que compartirlo. Juan Wycliffe dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al inglés solo por 2 razones. El Cristo viviente lo transformó mediante la palabra y el amor de Cristo lo motivó a compartir con los demás lo que había aprendido con otros. Antes de Wycliffe había muy poco de la Biblia en inglés, pero Wycliffe tradujo la Biblia del latín al inglés, aunque falleció antes de que Roma llegara a él. Sin inmutarse, el papado desterró sus restos, los quemó y los arrojó a un río, sus cenizas. Pero así como el agua dispersó las cenizas del cuerpo quemado de Juan Wycliffe, así también la palabra de Dios se esparció entre los ríos, siendo ríos de agua de vida. Se extendió a lo largo y a lo ancho como resultado de su obra. Así Dios usó al que comúnmente hoy denominamos el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe. Juan Wycliffe vivió del año 1324 al año 1384. Dedicó gran parte de su vida a traducir la Biblia al inglés. ¿Qué fue lo que lo motivó? El gran amor de Jesucristo, aquel que estudia con sinceridad la palabra de Dios y abre su corazón a la influencia del Espíritu Santo, es transformado. Hebreos 4:12 habla del poder que tiene la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y los tuétanos. En 1428, los restos del reformador fueron quemados y sus cenizas arrojadas al río. Sus cenizas esparcidas se convirtieron en un símbolo de su legado. La pequeña luz de la verdad que él encendió. Juan Wycliffe llegó a Bohemia, donde Juan Hus tomó su legado. De esta manera la verdad se fue abriendo a paso hasta los albores de la Reforma. Y entonces, como dice Proverbios 4:18, la edad oscura había pasado y el día comenzaba a aclarar. Agradecemos a Dios por esta historia tan emocionante, por la vida de Juan Wycliffe. Acompáñenme en oración para que usted y yo también podamos amar la palabra de Dios como lo hizo él. Querido Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Sé con nosotros, bendícenos, guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.